Muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a esta web conferencia del día de hoy. Vamos a esperar hasta las 7:05 mientras se conectan más estudiantes. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Vamos a esperar hasta las 7:05 para dar inicio a la web conferencia del día de hoy. Muchas gracias.
Muy buenas noches para todos. Me confirman si quieren de pronto con una manito arriba, si me escuchan bien y pueden visualizar en este momento mi pantalla. Sí, la escuchamos, sí, señora. Listo, La pantalla está muchísimas cargando. gracias. Listo. Ya, ahora Ahí descargo. ya, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a esta web conferencia de la fase número 4. Caso de estudios de especificación de requerimientos. Bueno, a pesar de ya hemos venido trabajando las anteriores fases, ayer se nos cerró la entrega de la fase número 3. Entonces ya en este momento pues esperar la realimentación como tal de cada uno de los tutores que están a cargo. Bueno, para el día de hoy estamos definidos como en estos puntos claves que son base para que ustedes puedan desarrollar esta fase número 4. Dentro de ellos está el documento de requerimientos de software, casos de uso, todo el tema de diagramación de casos de uso, la descripción general de la fase número 4, fase individual, porque así como hemos venido trabajando en las anteriores fases, ustedes deben hacer una entrega individual a través del foro, donde van a participar en unos puntos y obviamente esto es un punto fundamental para el momento en el que ustedes vayan a desarrollar la fase colaborativa. Y por último, la explicación como tal de la fase colaborativa. Vamos a nuestro primer punto y es hablar un poco sobre el documento de requerimientos de software. De pronto ustedes han escuchado un poco o han investigado sobre este documento de requerimientos de software. De pronto alguien que me quiera indicar qué conoce de documento de requerimientos de software. Como no puedo ver quién levanta la manito, pueden habilitar el micrófono y pueden hablar en este momento. Quien quiera participar. ¿Qué será ese documento de requerimiento de software? Jesús, Noches. buenas noches. Bueno, en ese documento, digamos que es un documento que se van a especificar ya los requerimientos ya analizados, los que van a ir a la parte de desarrollo. Y si no estoy mal, el área de desarrollo también, pues, junto a junto a los analistas van, digamos, a concretar cómo se van a desarrollar cada uno de los requerimientos. Y ahí creo que hay mano por parte hay, digamos, intervención por parte de ellos. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Listo, muy bien, listo. Este documento es una parte fundamental en el momento en que nosotros vamos a hacer un desarrollo de software, porque allí es donde van a quedar establecidos todos los requerimientos como tal del sistema, teniendo en cuenta, obviamente, las necesidades del usuario, teniendo en cuenta los aportes y demás de los stakeholders, que son las partes interesadas. Y este documento también se conoce como especificación de requerimiento de software o documento de especificación de requerimiento de software. Aquí vemos las iniciales SRS o ERS. Entonces, este documento es la base fundamental para todo el desarrollo que nosotros vayamos a tener, independiente del software que nosotros vayamos a crear. Aquí es donde van a quedar establecidos todos esos requerimientos que nosotros hemos venido trabajando desde fases anteriores y pues obviamente están allí más específicos porque pues de allí, como les indico, es la base fundamental para que podamos abordarlo. Vamos a ver el siguiente video como para enfatizar un poco sobre los documentos de requerimiento de software y así vamos avanzando en la temática del día de hoy. Algo pasa con el audio que no se escucha. ¿No se escucha? Permítame, ya vuelvo a compartir a ver si Yo, me yo quedo. sí escuché bien, yo sí escuchaba bien. ¿Sí? Listo.
Ya vuelvo a compartir. Me confirman si quieren con una reacción. Yo sí escucho. Sí. Sí, está bien. ¿Listo? Entonces allí en este video pudimos observar como a grandes rasgos lo que contiene este documento. Si analizamos dentro de lo que hemos trabajado en las fases anteriores, es parte de lo que se ha implementado, es parte de lo que hemos entregado. Allí, para redactar estos requerimientos, pues se debe especificar mucho. Es un lenguaje natural, se expresa de forma individual, se debe tener en cuenta que sean claros, bien establecidos, porque pues esos son los criterios de aceptación que va a tener nuestro usuario final, quien es finalmente el que nos va a decir si acepta o no las condiciones como tal del software que se va a entregar. ¿Quién lo redacta? Este documento lo redacta directamente el director de proyecto o en analista de negocios y pues básicamente es el que llega a hacer la construcción de este documento. ¿Para qué nos va a servir este documento? Básicamente tener comunicación eficaz entre los equipos. Vamos a tener toda la referenciación técnica del proyecto. Vamos a tener los requerimientos, que es también parte de lo que hemos venido trabajando, donde va a quedar establecido realmente qué es lo que se busca del proyecto, el entregable que se va a tener. Los componentes esenciales que se deben tener dentro de este documento, uno, pues es, digamos, las razones por las que el cliente busca construir ese sistema de información o ese software que se va a construir. Debe tener un modelo de negocio que pues allí se va a soportar todo el tema de organizacional y la parte comercial del ente al cual se le va a realizar el proyecto como tal. Contiene requisitos funcionales del sistema, ¿sí? Aquí se van a detallar cada uno de estos requisitos en una estructura jerárquica, donde pues obviamente se va a detallar cuál sería ese funcionamiento del sistema y pues obviamente qué va a contener cada uno de estos requerimientos. Requerimientos técnicos, allí también pues se va a tener todos los requerimientos no funcionales, que también es parte de lo que ustedes han abordado y han trabajado. Casos de uso, aquí pues son diagramas, digamos esto ya se maneja desde el lenguaje modelado unificado, que es UML, donde se explica a través de entidades y pues de diagramación cómo sería la interacción del sistema en el que estamos trabajando. Cualidades del sistema, pues allí se van a definir las numerosas cualidades como tal del sistema, hablando también de confiabilidad, facilidad del servicio, hablando del tema de seguridad,
escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Hay una plantilla, digamos, que se maneja a nivel general, que pues, si bien es cierto, es bueno que nosotros la conozcamos, porque a partir de ella, pues vamos a tener también la construcción de todo el documento de requerimientos de software. Si quieres, yo al final les comparto el enlace de esta presentación para que ustedes allí la puedan descargar. Ya les muestro. Esto sería como una plantilla general donde se obtienen, pues, digamos, los documentos de requerimientos de software. Y esto es realmente lo que contiene como tal ese documento. Información del proyecto, va a tener un propósito, alcance del proyecto, las referencias, la funcionalidad del producto, clases y características de usuarios, el entorno operativo, requerimientos funcionales, dependiendo el número de funcionalidades que se tengan, pues allí se van a también a describir. Reglas de negocio, requerimientos de interfaz externas, que contendría todo el tema de interfaz de usuario, interfaz de hardware, interfaces de software, interfaces de comunicación, requerimientos funcionales y si se tienen otros requerimientos, pues allí van a estar como tal descritos. Entonces es un documento general que se utiliza para todo el tema de requerimientos de software. Allí pues se tiene la información del proyecto, donde se tienen las organizaciones, nombre del proyecto, fecha de preparación, cliente, líder de proyecto y gerente o líder del análisis de negocios de requerimiento. Entonces, pues básicamente es un documento escrito que va a contener los puntos que les acabo de indicar y pues si hacemos la comparación es parte también de lo que hemos venido entregando en los entregables que ustedes han realizado a través de cada una de las fases. Entonces, este documento pues debe estar muy bien descrito, debe tener toda la configuración de normas APA también, debe ser muy detallada, digamos, en algunos casos se indica que estos requerimientos sean muy específicos porque básicamente va a ser lo que va a contener nuestro software y pues, digamos, es la puerta a nuestro cliente final. Basado en ello, pues este es el documento general de requerimientos de software. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este documento? Listo. Ese es el documento de estilo plantilla, ¿no? O sea, como para un formato general, pero no quiere decir que sea obligatorio. Sí, digamos, son las pautas las que se tienen, más no es obligatorio como tal la plantilla, ¿sí? Pero sí es recomendable que tenga por lo menos esos componentes esenciales que les acabo de mostrar en el documento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Luego de ello, pasamos a hablar sobre los casos de uso, que también es parte de lo que nos va a pedir esta fase número 4, donde ustedes deben implementar, desarrollar, diagramar estos casos de uso. ¿Para qué nos sirven esos casos de uso? De pronto ustedes han escuchado algo sobre casos de uso, han investigado, han indagado, han escuchado, lo han desarrollado. Jesús. Sí, señora, los casos de uso nacen de la historia del usuario. Ahí es, digamos que durante el proceso de licitación, el usuario, los representantes del usuario o el que va a estar, digamos, a cargo del proyecto por parte del cliente, pues se especifica qué es lo que va a hacer el usuario y de ahí esa especificación nace de cómo es que lo hace. Digamos que en una fase, pues, están, digamos, generalizados, pero ya avanzado el proyecto, ya nace una especificación que es con los casos de uso, cuáles son los pasos de cada proceso, y en caso de que ocurra, digamos, una, digamos, una desviación del camino del proceso, entonces definir qué se debe hacer. Entonces, digamos que es lo que yo he entendido de los casos de uso. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más que de pronto quiera indicar algo referente a los casos de uso? ¿Alguien más que quiera dar punto de vista? Pablo.
Pues como tal, lo que yo quiero como dejar tratado en los casos en los casos de uso es más que todo que sirven para validar cualquier requerimiento que quede el sistema, si es viable, si se necesita como tal, si tiene una prioridad específica, todas esas cosas. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más que de pronto quiera decir algo? Listo, muchas gracias. Bueno, aquí uniendo lo que nos indicaba Jesús y nos indicaba Pablo, los casos de uso básicamente son diagramas en los que vamos a representar el comportamiento del software, donde pues la prioridad o digamos lo que se tiene en cuenta es mucho la interacción del usuario. ¿Para qué? Pues digamos para tener la finalidad del uso como tal del software. ¿Listo? Entonces acá se van a identificar cada una de las funciones que va a tener, cuáles serían esas personas implicadas dentro del desarrollo o digamos del proceso del software y pues esto va debidamente diagramado, ¿sí? Entonces por eso es donde hablamos de casos de uso y de diagramas de casos de uso. Para ello, vamos a conocer cuáles serían esos componentes de diagramación de casos de uso que son pues indispensables para que pueda ser entendible al usuario, pueda ser entendible a los desarrolladores, porque pues básicamente esto nace también de las necesidades o de los requerimientos que tiene el sistema para poder hacer estos diagramas de casos de uso. ¿Cuáles serían esos componentes principales de estos diagramas? Entonces acá vemos los actores, que bien lo vemos acá en la figura humana. Vemos las relaciones, que son líneas, y casos de uso, que serían los óvalos. Estos son los tres elementos principales que van a contener los diagramas de casos de uso. Ya miramos para qué nos sirve cada uno. El actor. El actor, como bien les indiqué, pues es el que tiene la figura humana y es el rol que ejecutará el usuario como tal. Entonces se representa una persona o un grupo de personas, porque pues si bien sabemos dentro del proyecto no solamente hablamos de una parte interesada, sino pues de varias partes interesadas, ¿sí? Entonces acá podemos llamar una persona o un grupo de personas que son básicamente las que van a interactuar con el software. Entonces, allí se representa mediante, aquí se llama un stickman, que es una figura humana que se tiene allí. ¿Listo? Entonces, este es para identificar el actor como tal. Acá lo vemos más representado. ¿Listo? Entonces, esta es la representación de manera gráfica de un actor en un UML. ¿Listo? Actor o actores, ¿no? Porque eso depende mucho lo que tengamos allí. Entonces, son personas que van a estar dentro del sistema como tal, van a tener esa manipulación dentro del sistema, van a tener un rol dentro del sistema. ¿Listo? Entonces, al momento de determinar los casos de uso, pues se hace siempre necesario identificar cuál sería ese actor que va a estar, digamos, allí teniendo esa relación con el software como tal. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Una empresa solicita tener un sistema que permita hacer el proceso de generación de factura de venta a un comerciante, la cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se cargará del proceso de la factura. Entonces acá vemos varios actores, ¿no? Aquí, por ejemplo, se identificaron dos. Uno, comerciante, y dos, el sistema externo como tal. Entonces, estas dos estarían representadas con la figura humana o stickman, como se nombra allí. ¿Listo? Teniendo en cuenta el ejemplo que tenemos acá. Luego de ello viene la relación, ¿sí? Entonces, esta representación es la representación que tenemos de la relación dentro de los casos de uso. Y pues básicamente, ¿qué significa esa relación? Es una relación de comunicación entre actores, ¿sí? O dentro de actores y casos de uso, que ya vamos a ver más adelante. Siempre va a haber un actor activo inicial
que va a apuntar a un caso de uso o a una función que se va a tener y que se va a desarrollar dentro del proceso. El actor pasivo es el que no inicia el caso de uso, pero pues siempre va a tener esta flecha de apuntador como indicando digámoslo, como una secuencia que se tendría dentro del proceso. Y pues esta es la manera como tal de expresar las relaciones. Aquí vemos, por ejemplo, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, donde sacamos los actores, aquí vamos a ver diferentes relaciones que habrían dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, entre el comerciante y la generación de factura, tendríamos una relación. Entre el comerciante y el envío de la factura, tendríamos otra relación. Y entre la factura y el sistema externo, tendríamos otra relación. Estos son los casos de uso, ¿sí? Esta es la representación gráfica a través de unos óvalos donde se busca identificar a través de verbos cuál es la acción a realizar. Aquí lo vemos descrito: generar factura, enviar factura, imprimir tal cosa, ¿sí? O sea, dependiendo el caso de estudio o el ejemplo que estemos trabajando, asimismo nosotros vamos a colocar los casos de uso. ¿Listo? Entonces, estos van a representarse mediante óvalos y van a tener una función que el sistema va a realizar o va a proveer. Como les indico, esto depende también la necesidad que ustedes vayan a realizar, el requerimiento del sistema como tal que vayan a abordar. ¿Listo? Esta sería la representación como tal del caso de uso. Listo, aquí lo vemos a grandes rasgos cómo quedaría construido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el mismo ejemplo que tendríamos, que les nombré al principio cuando empezamos a hablar de actores. Entonces, acá está el comerciante. La función que habría sería generar una factura o enviar factura y pues va a haber un actor final. ¿Listo? Esta sería la representación gráfica de lo que nosotros conocemos como casos de estudio. Entonces, como bien podemos notar aquí, pues es una representación gráfica de la función que va a tener nuestro sistema de información o proyecto que nosotros vayamos a realizar. Listo. Aquí, entonces, está como el resumen de cómo se llegó a la creación de ese caso de uso. Primero, se identificó cuál es el caso de uso según el requerimiento, ¿sí? En este caso, generar factura y enviar factura. Segundo, se identifican los posibles actores que van a interactuar con el sistema, comerciante y sistema externo. Y tercero, se van a identificar las relaciones de comunicación entre comerciantes y los casos de uso y generar factura y enviar factura, teniendo en cuenta el caso que se expone aquí. Listo. Cuando nosotros hablamos de la especificación de casos de uso, se hace referencia al proceso textual detallando el flujo o los eventos que van a tener como tal el sistema. En este caso, los actores pues van a tener gran participación en él. Entonces, el analista, en nuestro caso, será la persona que va a estar encargada de ese diseño de casos de uso, donde se van a identificar todos los requerimientos y va a ser debidamente documentado. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que nosotros realizamos la descripción de cada interacción que va a tener el actor con el sistema. Narrar como tal el rol que se va a desempeñar por los actores en la interacción del sistema y los flujos de trabajo que habrían dentro de ese diagrama de casos de uso. Y también debemos describir los casos de uso. En el momento en que nosotros hacemos esa descripción, estamos detallando realmente cómo va a ser el uso de ese requerimiento como tal, que va a ser abordado y que va a ser pues posteriormente codificado para entregar un proyecto final. ¿Listo?
Listo. Esta es la tabla. Digamos que esta es como la representación que nosotros tenemos para especificar cada uno de los casos de uso. Es decir, esto lo debemos hacer antes de llegar a generar ese diseño o ese diagrama de casos de uso, porque allí es donde vamos a escribir cada una de las especificaciones que vamos a tener dentro del sistema. ¿Listo? Tendríamos esta tabla de contener nombre del caso de uso, el autor, la fecha, la descripción, actores, si hay más actores allí, las precondiciones, el flujo normal, el flujo alternativo y la postcondición. ¿Listo? Estos son ítems importantes que nosotros debemos describir antes de la realización del caso de uso, porque pues allí vamos a tener de forma detallada y específica cuál sería cada una de las descripciones. ¿Listo? Ya vamos a ver acá un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? En este caso, el caso de uso va a ser crear foro. ¿Listo? Nombre del caso de uso, crear foro. Autor, la persona que va a estar implícita o que va a hacer la creación como tal. Fecha en la cual se va a diseñar. Descripción, ¿qué va a hacer? Si es crear foro, ¿cuál sería esa descripción? Entonces acá, crear un nuevo mensaje. Actores, alumno, docente, ¿sí? Porque estamos hablando de acá de un foro. Precondiciones. Al iniciar el usuario debe estar autenticado en el sistema, ¿sí? Entonces acá está condicionando el sistema para que se pueda dar la función de crear foro, debe antes darse una autenticación en el sistema. El flujo normal, aquí vendría como la descripción de cuál sería ese proceso o la función que tendría este caso de uso, en este caso, crear foro. Flujo normal. 1. El actor da clic en la opción Nuevo mensaje. 2. Se muestra un área de texto para escribir el mensaje. 3. El actor introduce el mensaje. 4. El sistema verifica datos y lo almacena. 5. El profesor acepta y publica. Entonces, si nos damos cuenta que es una secuencia de lo que está haciendo esta función, que sería crear foro. El flujo alternativo, aquí se hacen diferentes comprobaciones que tendría como tal este caso de uso. En este caso, se hace una comprobación de los datos. Si no son correctos, muestra el mensaje de corrección. B. El profesor rechaza el mensaje de modo que no es publicado, sino devuelto. ¿Sí? Entonces acá está colocando como unas condiciones para que el sistema o el caso de uso pueda llegar a tener la creación del foro como tal. Y postcondición, se publica y almacena el mensaje satisfactoriamente. ¿Listo? Esta es la descripción que debemos tener con cada uno de los casos de uso. Es decir, si de pronto yo tengo, ejemplo, el de enviar factura, debe estar descrito como caso de uso, enviar factura, perdón, y describirse aquí con cada una de estos ítems que se presentan a continuación. Si de pronto tenemos, por ejemplo, si nos vamos al caso de estudio que ustedes vienen abordando desde la fase número 1, de pronto si se va a manejar una aplicación, ejemplo, para citas médicas, entonces allí tendríamos uno que introducir o generar un usuario, ¿sí? Ya tendríamos un primer caso de estudio, generar usuario, el cual pues también va a tener esta serie de descripciones, actores, precondiciones, flujo normal, flujo alternativo y postcondición. Cuando yo me logueo en el sistema, voy a poder hacer diferentes funciones dentro de él. Por ejemplo, asignar una cita, ¿sí? Asignar una cita vendría siendo otro caso de uso y pues también va a tener su respectiva descripción. Si quiero de pronto eliminar una cita o cancelar una cita, va a tener también su respectiva descripción, donde también va a tener un flujo, una postcondición, una precondición, una descripción, entre otros.
Entonces, a medida que nosotros vamos detallando esas funciones que va a tener nuestro sistema, asimismo se van creando los casos de uso para poder lograr la diagramación final, que sería pues ya lograr el diagrama de casos de uso. ¿Tenemos alguna duda de pronto con la especificación de casos de uso? Profe, una pregunta. Sí. Es decir, que vamos a tener que también, o sea, en el caso de uso en el flujo, vamos a tener que explicar que pues, se crea el usuario en la base de datos. No es tan específico, no necesitan ir allá. Eso depende de los requerimientos funcionales que ustedes hayan realizado, ¿sí? Por ejemplo, logueo de la persona, ¿sí? Allí ya vendría la creación o registrar la persona para que pueda acceder. Allá tendríamos un caso de uso planteado, ¿listo? Es decir, una función del sistema, ¿sí? Eso depende cómo ustedes hayan realizado el análisis como tal del sistema. Entonces, por eso es muy importante que generemos ese análisis del sistema como tal. Entonces, por ejemplo, les hago el flujo como les estaba explicando. El usuario viene, genera un registro en el sistema. Allí ya tendríamos el primero que sería registrar usuario, ¿cierto? Si ese registrar usuario, pues ya tendría autor, la persona que lo va a elaborar, la fecha en la que se va a crear, la descripción, crear usuario, ¿sí? Dentro del sistema. ¿Quiénes serían los actores? En este caso, el usuario de la EPS o de la entidad como tal, que tendría pues el acceso al sistema. ¿Qué precondiciones? Que al iniciar se genere un registro de autenticación o para poderse autenticar o loguear dentro del sistema. ¿Cuál sería el flujo? Es decir, ¿cuál sería el paso a paso que yo tendría para poder registrarme en el sistema? ¿Cierto? Flujo alternativo y postcondición. Allí ya tendríamos uno, pero depende del análisis que ustedes le hayan hecho al caso de estudio. Por ejemplo, si yo ya me logué en el sistema, voy a entrar y voy a asignar la cita. Cuando entro y asigno la cita, ese ya sería otro. Caso de uso, asignar cita médica. Descripción, asignación de una cita médica. Precondición, que yo esté logueado en el sistema porque es una condición que yo esté registrado en el sistema para poder sacar o agendar una cita médica. ¿Cuál sería el flujo de ese proceso? Uno, que yo me haya logueado dentro del sistema. Dos, que vaya a la asignación de las citas médicas. Tres, que vea la disponibilidad en fechas y horarios para poder asignar la cita. Tres, que yo de pronto le dé un asignar. Cuatro, que yo lo confirme. ¿Listo? Entonces allí vemos también que también pues tiene un flujo. Y pues la postcondición ya sería la asignación de la cita del usuario final. ¿Listo? Entonces, a medida que ustedes hayan creado o hayan analizado cada una de esas especificaciones o cada una de esas funciones que va a tener el sistema, asimismo se van a crear estas tablas que vemos acá, porque estas son las especificaciones de casos de uso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si crearon 5 funciones, pues deben haber 5 tablas porque pues hay 5 descripciones, ¿no? O 5 funciones. Si de pronto asignaron más, porque pues allí puede haber asignación de cita, cancelación de cita, actualización de información, podemos tener otra cosa. Asimismo, se van creando. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la especificación de caso de uso? Listo. Listo. Para ello, digamos acá, ustedes tienen uso de diferentes herramientas para la creación de esos casos de uso que pueden utilizar. ¿Listo? Hay uno muy conocido que es Lucidchart. De pronto, levanten la manito de pronto quien lo haya utilizado. Es de fácil manejo, es muy intuitivo, es muy fácil. Entonces, por ejemplo, acá
Digamos que para loguearnos nosotros no necesitamos sino tener una cuenta de Gmail y pues allí generamos como la creación del usuario para la creación de ello. Lucidchart pues es una herramienta donde nos va a permitir crear diferentes diagramas, ¿sí? Aquí podemos ver diagramas de flujo, diagramas de entidad-relación, árboles de decisión, diagramas de caso de uso, plantillas de flujo de proceso de negocio, clases UML, y pues hay un sinnúmero que nosotros también podemos realizar, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan llegar a hacer la construcción del diagrama como tal. Como podemos ver, pues tiene muchas facilidades. Ya cuando nosotros acá le damos en nuevo, pues vamos a tener diferentes herramientas que vamos a poder visualizar allí, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es un diagrama de caso de uso para el sistema de boletas de cine, ¿sí? Entonces, depende del análisis que uno le haya realizado, pues así mismo viene la construcción como tal del diagrama de casos de uso. Entonces, acá vemos las diferentes figuras que nosotros podemos tener para poder diagramar. Entonces, vemos que es muy interactivo, muy intuitivo, de fácil manejo. Digamos, acá ustedes pueden hacer la creación simplemente dándole clic o arrastrando lo que yo quiera crear. Y pues asimismo yo puedo darle doble clic y generar de pronto algún tipo de texto que yo quiera incluir. Tenemos, digamos, como diferentes herramientas. Podemos cambiar también el tipo de letra, tamaño de letra, de pronto colocar algún tipo de color si yo quiero identificarlo de otra manera. Puedo generar de pronto también diagramas aquí a través de estas diferentes herramientas que también tengo allí. Eso depende también el desarrollo que ustedes vayan a tener. Entonces, solamente es arrastrar lo que yo quiero crear y ya de esta manera pues se va creando de acuerdo pues obviamente al diseño que nosotros tengamos, ¿sí? Aquí se hizo Aquí se hizo el análisis como tal de un sistema de diseño de boletas de cine como tal, donde pues también tenemos actores, tenemos casos de uso y dependiendo la función que yo vaya a tener allí, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cómo sería el análisis como tal de este caso de uso y pues allí vemos actor, actor, que en este caso sería la persona que va a hacer la compra de la boleta de cine, ¿sí? Tendríamos tres funciones principales. Dentro de ellas es consultar los servicios ofrecidos, registrar el usuario y el usuario registrado. ¿Listo? Cuando yo ya tengo el usuario registrado, voy a poder consultar las sillas disponibles, ¿cierto? Allí vamos destacando y vamos mirando cuál sería la relación que tendría cada uno de los actores con el caso de uso. Cuando yo consulto la silla disponible, puedo ver la sala de cine y puedo ver los horarios de película. Y a su vez, si es lo que yo quiero ver o lo que yo quiero obtener, pues hago la reserva de la silla. Usuario registrado, finalmente pues vamos a tener toda esta función dentro del sistema y a su vez vamos a tener información de pago, pagar la boleta o de pronto llegar a cancelar la reserva. ¿Sí? Entonces acá vemos todo lo que habría implícito dentro del sistema de boletas de cine. Es decir, que cada una de estas va a tener una tabla descrita como la que vimos anteriormente. Esta. Es decir, para consultar silla disponible, tenemos una tabla de estas que lo va a especificar y lo va a detallar mucho mejor. Para horarios de película, también voy a tener un caso de uso que me va a describir cuál sería la funcionalidad de ese sistema. Para reservar silla, lo mismo. Tendría también la especificación del sistema como tal. ¿Listo? Listo.
Bueno, y hay otras herramientas, ¿listo? Aquí, digamos, es como de libre escogencia de parte de ustedes, la herramienta que ustedes quieran utilizar para la diagramación, ¿sí? De pronto la que ya hayan utilizado, con la que se familiaricen un poco más, de pronto que hayan investigado, indagado, utilizado. Lo importante es que ustedes pues lleguen a crear ese diagrama de casos de uso que tendrían implícito como tal en el sistema. Bueno, venimos con la descripción de lo que sería la fase número 4, que es básicamente lo que ustedes deben entregar. A pesar de que nos dice de pronto en la guía el tipo de actividad independiente, acá resaltamos que se va a venir manejando como se ha manejado en los anteriores entregables. ¿Listo? Va a haber una parte individual en la que ustedes deben hacer unos entregables a través del foro, demostrando la participación que ustedes hacen en el desarrollo del proceso, pero adicional, eso es insumo para el trabajo colaborativo. Entonces, a pesar de que allí nos dice independiente, tener en cuenta que es colaborativo. ¿Listo? Actividad inicial. Inició el 16 de abril, finaliza el 11 de mayo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El puntaje como tal son 125 puntos que tendríamos allí para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué se busca allí? Uno, elaborar el documento de requerimientos de un sistema de software mediante el uso de herramientas tecnológicas apropiadas. ¿De qué debe contener como tal el documento? Las organizaciones, los participantes, si bien nos damos cuenta, esto es parte de lo que ustedes han venido trabajando en los entregables anteriores. Ya tienen un objetivo del sistema, ya cuentan con unos requerimientos del sistema, ya han definido requerimientos de información, documentar los requerimientos funcionales y desarrollar los casos de uso. La actividad consiste en la elaboración de ese documento donde se va a detallar los requerimientos y adicional vamos a hacer la creación de los diagramas de casos de uso. Es importante que ustedes sigan este paso a paso y aquí pues se entregan, digamos, otras herramientas que ustedes podrían utilizar para la creación de diagramas de casos de uso y especificación de requerimientos, porque pues allí dentro del documento ustedes también deben especificar esos requerimientos. De hecho, dentro de la plataforma hay un documento Excel, ya en un momento se los muestro, que también nos sirve para especificar esos requerimientos que también hacen parte de los insumos que debemos entregar. Primer paso, debemos seleccionar la herramienta. Como les indiqué, pues es libre para la gestión de requerimientos y la diagramación de casos de uso. Allí pues tenemos varios, ¿no? DIA que nos sirve para diagramar casos de uso, REN especificación de requerimientos, Lucidchart como el que les alcancé a mostrar, que ya es para diagramas de casos de uso, Trello que es una herramienta de gestión de software. Segundo, definir las especificaciones. Entonces, crear un proyecto de especificaciones de requerimientos que se va a basar, pues, en el caso de estudio que está designado desde el primer entregable. Tercero, realizar el diagrama de casos de uso que va a representar de forma visual las especificaciones que se han planteado. Cuarto, tener en cuenta el informe final, que pues es la entrega que ustedes van a realizar de esta fase, que pues debe contener portada, tabla de contenido, introducción, objetivos, descripción de las herramientas que hayan utilizado, las especificaciones de esos requerimientos, los diagramas, las conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Recordemos que acá debemos tener muy en cuenta todo el tema de normas APA, ¿sí? Con respecto a referencias bibliográficas, con respecto a tamaño de la hoja, a tipo y tamaño de letra, tener en cuenta como tal las normas APA allí. ¿Listo? Estos son los pasos
que sí o sí deben estar contenidos dentro de los entregables que nosotros vamos a realizar. Viene una fase individual, que pues es como la hemos venido trabajando, y es que cada uno de los participantes del grupo deben realizar al menos 2 avances significativos y los van a plasmar a través de un documento escrito en el foro, ¿sí? Allí se va a exponer, pues obviamente el progreso, se va a analizar lo que ustedes van avanzando y pues esto va a ser un insumo que ustedes van a tener en el momento en que vayan a generar ese documento final, que ya sería el colaborativo. Cada estudiante debe aportar como mínimo 2 participaciones, donde pues debe especificar los requerimientos del sistema, definir los requerimientos de información, documentar los requerimientos funcionales y desarrollar casos de uso. ¿Qué va a ayudar a estas participaciones individuales? Pues que ya al final, cuando ustedes vayan a generar ese trabajo colaborativo, puedan unificar criterios con los demás integrantes del grupo y puedan realizar un único entregable. Recordemos que el entregable solamente lo va a realizar una persona del grupo, que pues obviamente va a ser como tal la entrega en el entorno correspondiente. Y pues adicional, aquí en lo que es trabajo colaborativo, indicarles que solamente se deben incluir en la portada las personas o los integrantes que participaron de forma activa, tanto desde la parte individual como en el trabajo colaborativo, ¿sí? Allí pues se va a evidenciar los aportes de cada integrante, los diagramas de caso de uso y las especificaciones de requerimiento que se hayan trabajado y que se hayan abordado. Por último, el documento pues debe contener ya todo unificado donde esté organizaciones, participantes, objetivos del sistema, requerimientos del sistema, requerimientos de información, documentación de los requerimientos funcionales y desarrollar los casos de uso. ¿Listo? Esto sería el entregable final. El documento Excel que les indico, que está también en plataforma, básicamente, allí ustedes pueden utilizar esta plantilla como tal para la especificación de requerimientos o pueden hacer uso de la herramienta REM, que también les va a ayudar para que ustedes puedan crear allí la especificación de requerimientos. Entonces, aquí pues se definen cuáles serían los criterios que se tendrían para cada uno de los requerimientos, donde se va a identificar acá, pues dependiendo, como les indico, las funciones o los requerimientos que ustedes tengan del sistema. Este mismo formato nos va a servir tanto para los requerimientos de información, funcionales y casos de uso que también quieran trabajar. ¿Listo? Este formato lo encuentran en la plataforma, allí se encuentra publicado, desde allí pueden generar la descarga como tal. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto al desarrollo de la actividad? Pablo. Sí, señora. Mi duda más que todo es con respecto al desarrollo de los requerimientos. Pues nosotros en los trabajos anteriores hemos ido analizando y obteniendo algunos requerimientos bases. O sea, no digo que todos porque son demasiados. Sí. ¿El trabajo que vamos a realizar en este documento es en base a esos requerimientos que ya investigamos o es Sí, en todos los requerimientos que requiere el sistema? así es en los que hayan trabajado, en los que ustedes como grupo hayan analizado. ¿Listo? Recordemos que pues sí, bien, deben de quedar bien descritos porque pues básicamente es el entregable que ustedes van a tener y pues son la base fundamental del desarrollo que vayan a tener. ¿Listo? Pero pues sí, como les indiqué, esto viene de algo que ustedes han venido trabajando desde fase 1, donde han hecho algunos entregables, ¿sí? De hecho, lo que entregaron ayer allí era parte de los requerimientos que ustedes también tenían que entregar. Entonces, allí ya han avanzado en los entregables como tal. Entonces, ya es empezar como generar esa
integración o unificación, que finalmente lo que vamos a obtener allí es el documento de requerimientos de software, ¿sí? Porque ustedes ya tienen unos objetivos, unos requerimientos, ya han Pues hecho ya, el ya. análisis, la justificación, entre otros. Mm, eso era más que todo. Ya. Listo. Listo. Permítanme, yo les voy a compartir también la presentación porque pues allí también hay más videos donde ustedes pueden conocer como tal el manejo de diferentes herramientas, porque pues es un número que ustedes pueden utilizar para la creación de la especificación de requerimientos de los casos de uso. Como les indiqué, pues es con la herramienta que ustedes de pronto estén más familiarizados, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que de pronto tengan con respecto al desarrollo? Profe, pues yo llegué, buenas noches, yo llegué un poco tarde, pero lo que entiendo es que con base a los requerimientos que ya tenemos, vamos a especificar más, como ahondar más en el cuadro que alcancé yo a ver, donde mostraba la descripción, los actores como la secuencia No del te paso a paso. escucho. ¿Me escucha, profe? Ya, es que se te entrecortó en un momento. Bueno, no sé si me dice entender, no sé hasta dónde me escuchó, profe, qué pena. Que Bueno, voy a ustedes explicar ya de habían nuevo. hecho la especificación, que si en este caso, y hasta ahí llegué, ya ibas a hacer la pregunta. Dale, profe, no hay problema. No, lo que pasa es que, o sea, lo que entendí, yo llegué tarde un poco a la webconferencia, pero entonces lo que entiendo es que en base a los requerimientos que ya tenemos, ¿cierto? Debemos como ir más a fondo sobre especificar más ese requerimiento con el cuadro que usted mostró al inicio que yo alcancé a ver de donde decía los actores, fecha de creación, bueno, como andar más en el caso del requerimiento específico, ¿cierto? Y decir la secuencia del paso a paso, ¿es eso? Y después diagramarlo en el diagrama UML, ¿cierto? En el caso de uso. Sí, allí debe estar documentado el requerimiento como tal, que es básicamente la base para la construcción del caso de uso, que es en el cuadro que les mostré, pues allí va a estar descrito como tal la especificación del caso de uso. Dependiendo de los casos de uso que ustedes hallen dentro del análisis que ustedes lleven dentro del sistema, asimismo van a diagramar, es decir, van a crear el caso de uso como tal. Profe, y nos vamos a basar o sea, en el trabajo donde consolidamos todo o el trabajo individual de cada quien, porque si consolidamos va a ser bastante requerimiento, entonces va a ser como bastantes cuadros, me imagino, ¿cierto? Bastantes cuadros donde va a decir los actores, la secuencia del paso a paso, que dele aquí en el crear botón, o bueno, va a ser bastantes, o solamente es individual, porque pues cada uno creó sus propios requerimientos y no sé si es en base al trabajo consolidado o en base al trabajo individual anterior. Bueno, acá vienen dos partes y es una fase individual en la que ustedes también van a entrar a hacer ese análisis, ¿cierto? Ustedes van a generar al menos dos requerimientos para que así vayan unificando como grupo. ¿Listo? Claro, ustedes ya llevan un trabajo avanzado donde también ya tienen unos requerimientos. Bajo esos también ya pueden ustedes trabajar, ¿sí? Para que pues obviamente cuando ya vayan a trabajar la forma colaborativa, pues ya empiecen a unificar esos criterios. ¿Listo? Entonces, sí tener en cuenta el entregable que realizaron ayer, porque eso es parte también de lo que tienen que unir para este entregable. ¿Por qué? Porque pues estamos llegando a la construcción del documento de desarrollo de software como tal. ¿Listo? Entonces, lo pueden trabajar dentro del documento que ustedes entregaron. Bajo ese, empezar a hacer el análisis como tal de cada uno de los requerimientos y pues obviamente tal vez bajo la visión de cada uno tiene diferente forma de crear el caso de uso, ¿sí? Dependiendo del análisis que cada uno de ustedes tenga. Y pues la idea es que ya al final, con los aportes que realice cada uno en el foro,
pues ya puedan unificar criterios y determinar de pronto cuál caso de uso es más afín o, digamos, cumple con las condiciones o las funcionalidades que tendría el sistema como tal. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Pablo. Profe, o sea que en este caso, bueno, en este caso tomamos, digamos, cada uno, digamos que yo hice 2 requerimientos o 3 requerimientos funcionales y 3 no funcionales, digamos. Hago mi especificación de esos requerimientos y aparte de esos obtengo los otros 2 de información, de software y eso, ¿o cómo es la cuestión ahí? Sí, porque cada uno debe hacer como un entregable dentro del foro Sí, donde va a tener esas condiciones. ¿Listo? ¿Esto qué va a hacer? Pues ya que en el momento de la unificación o del trabajo colaborativo, pues se les facilite más. ¿Listo? Porque pues cada uno va a hacer un aporte. Pero sí, sí, la idea es que ustedes lo realicen. sí, o sea, yo lo decía era por eso, porque por ejemplo, pues ahí como en el colaborativo están todos los de todos los compañeros y no todos piensan de la misma manera. Entonces, pues Ujú. obviamente a ellos se les va a facilitar más hacer lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Sí, Pero así es. también, pero también puede suceder que por motivos diversos no puedan enviarlo o algo y entonces eso uno queda corchado si dijéramos, digamos, si fuera a hacerlo en base al trabajo colaborativo. Ujú. Sí, pues digamos es con lo que ustedes hayan trabajado hasta el momento, ¿sí? Si ya tienes planteados los requerimientos, bajo esos, realizar el análisis, realizar la documentación y realizar la diagramación. Y eso es lo otro, la diagramación es individual, o sea, o es grupal, o es de todo el trabajo colaborativo, es la parte. Eso debe estar dentro del trabajo colaborativo, sin embargo, si es necesario que, pues digamos, dentro de los entregables del foro, como se indicaba allí, es importante que ustedes realicen al menos 2 entregas. Si ustedes ven que pueden avanzar con el diagrama de caso de uso, pues sería importante, ¿no? Porque pues también va el análisis que ustedes realicen con respecto a esta diagramación, ¿sí? Ya después como grupo pueden entrar y revisar cada uno de los diagramas que de pronto cada uno de los integrantes creó y pueden analizar o reflexionar cuál de ellos cumple más con las funciones que tiene el sistema y los requerimientos planteados. O unificarlos de alguna manera, porque digamos que puede ser que algunos hicieron en base a una cosa, otros en base a otra y se podrían de tal Podría manera ser. unificar. Sí, claro, porque de pronto alguien no tuvo en cuenta el caso de uso tal, pero esta persona sí lo tuvo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, este Ujú. no hizo el de crear usuario, pero este sí lo hizo. Listo, podríamos llegar a organizar, unificar y allí ya crear un gran diagrama de casos de uso que esté pues obviamente mucho más completo. O sea, en pocas palabras, en el trabajo individual hacemos el caso de uso, la diagramación individual, o sea, de lo que nosotros obtuvimos. Y en Sí, el, claro, y en el porque colaborativo ya sería como una combinación, una compilación bien sí, claro, organizada de todos los que hayamos subido en el foro. exactamente. Sí, pero pues teniendo en cuenta el caso de estudio, la integración del grupo, ¿sí? ¿Sí? Los requerimientos que tengan como grupo y demás. Pero sí, claro que sí. Y pues la idea es que ustedes también lo realicen de forma individual, porque pues así se familiarizan un poco más con la diagramación, ¿sí? Con el análisis de los requerimientos, con la documentación y demás. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo, Pablo? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Listo, yo les compartí a través del chat el enlace a la presentación para que ustedes la tengan allí y puedan, digamos, como tener el resumen de lo que deben entregar en esta fase. Listo. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Listo, listo. Listo, pues veo que no hay más dudas ni inquietudes. Igual esta grabación va a quedar publicada en los foros para que ustedes la puedan consultar. De igual manera allí pues tienen la guía también de apoyo, indicarles y digamos como reiterarles el tema de que es un trabajo colaborativo, a pesar de que también tiene una fase individual donde ustedes van a tener un desarrollo,
pero una sola persona o integrante del curso del grupo como tal es la persona que va a realizar el entregable del grupo. ¿Listo? Tener en cuenta las condiciones, ¿no? Solamente se deben incluir dentro de la portada las personas que hayan participado de forma activa en la construcción tanto de la fase individual como de la fase colaborativa. Solamente esos son los que van a estar incluidos allí. Tener en cuenta el tema de plagio, ¿sí? Que no vayamos de pronto a caer en situaciones de plagio. Tener referenciada la información, si de pronto tomamos información, bien sea de internet o de algún documento, tenerlo debidamente referenciado, pues digamos para evitar el tema de plagio. Recuerden que pues nosotros también tenemos el tema del Turnitin donde nos indica las similitudes que se encuentran, el trabajo de ustedes entregado versus lo que se ubica dentro de la nube. Entonces, es importante tener como esa salvedad, ¿listo? Listo, chicos, si de pronto ya no hay más dudas ni inquietudes, entonces daríamos por terminada la webconferencia del día de hoy. De igual manera, si se llega a presentar alguna duda durante el desarrollo de la actividad, pues pueden consultar directamente al tutor que esté acompañándolos en el proceso y, y cualquier duda, pues ya se remiten directamente al tutor o en el grupo que tenemos de Teams, que allí pues también cada uno de los tutores pues tiene su espacio de atención, donde también ustedes allí pueden aclarar dudas e inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades. Allí pues también se va a publicar la grabación de la webconferencia y la presentación que acabo de presentar en este momento. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche. Si de pronto no tenemos más dudas, les deseo una excelente noche y que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, tutora. Hasta luego. Gracias, Que estén tutora. muy Feliz bien. noche. Hasta luego, tutora, que tenga una excelente noche, que descanse. Muchas gracias.